En esta oportunidad vamos a estudiar acerca del término griego parusía. ¿Qué quiere decir parusía? Parusía es una palabra griega que se encuentra en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la venida, presencia o advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está dentro del tema de la segunda venida de Cristo. No vamos a hablar de la segunda venida de Cristo en forma general, el antes, durante o después, y todas las implicancias que tiene ese tema en sí, porque sería muy extenso. Solo voy a enfocarme en el término parusía para demostrar con 7 argumentos una parusía visible, física y real de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la segunda venida, que es una doctrina fundamental dentro de la iglesia cristiana, una segunda venida de Cristo real, física y visible, como lo mencionan las Escrituras, en innumerables pasajes. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37, que dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hablando de la segunda venida de Cristo. Y el término griego que se encuentra allí, porque la Biblia fue escrito en el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo en hebreo, el término que se encuentra ahí es parusía. Voy a demostrar, como vuelvo a repetir, con 7 argumentos, la parusía visible de nuestro Señor Jesucristo. El primer argumento que voy a mostrar es el antecedente, porque para hablar de la segunda venida de Cristo, en primer lugar tengo que empezar por la resurrección de Jesucristo. Una resurrección, la presencia real, física y visible de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que también es una doctrina fundamental dentro del cristianismo. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 39 al 43, menciona así: una vez Jesús ya resucitado, delante de sus discípulos, y los discípulos sorprendidos por lo que veían en ese momento, Jesús les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo podían creer y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Vemos aquí algunas cosas. Vean, ellos miraron, oigan, escucharon la voz de Jesús, toquen, tocaron con sus manos, y Jesús comió, demostró que él no era un espíritu invisible, era algo tangible, un Jesús resucitado, físico y visiblemente y audiblemente. En el Evangelio de Juan también vemos una referencia a la resurrección de Jesús. Juan capítulo 2, versículos 19 y 22. Menciona: respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y eso lo levantó al tercer día, cuando Jesús resucitó. Con esto demuestro el antecedente de la resurrección, que fue real, física y visible. De la misma manera, la ascensión de Cristo fue también real, física y visible. Jesús ascendiendo a los cielos. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, que ya se encontraba con sus discípulos, antes de partir y despedirse de ellos, y al encargarle y darles mandamientos, él estaba, dice, con ellos,
habiéndole dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Vemos también aquí en la ascensión, una ascensión real, física y visible. Jesús ascendiendo a los cielos. De igual manera como ascendió y dice y menciona el libro de los Hechos, de esa misma manera también un día descenderá también, porque el versículo 11 menciona: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Resurrección, ascensión y descenso de Jesús. La presencia, la venida de Jesús será también real, física y visible, descendiendo Jesús de los cielos. Otros términos, de alguna manera sinónimos en el Nuevo Testamento, que hacen referencia a la venida de Jesús o a la presencia de Jesús que sucederá por segunda vez, es también llegada, retorno, regreso, manifestación, revelación, aparición, advenimiento, día del Señor, etc. Son otros términos que vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la venida o a la presencia de Jesús, que sucederá pronto. La pregunta en este primer argumento que planteo es: ¿resucitó Jesús? ¿Resucitó y ascendió de manera real, física y visible? ¿Sí o no? Porque todo dependerá de esa respuesta para responder también la segunda venida o presencia o advenimiento de Jesús, haciendo referencia a la parusía, que es el término griego que usa el Nuevo Testamento para referirse a él. El segundo argumento, la definición del término parusía. La definición del término parusía, de acuerdo al Strong, y esto lo he abreviado porque uno puede buscar los diccionarios que existen, los diccionarios de los términos griegos del Nuevo Testamento, y el Strong, que es el más popular, describe de esta manera: aspecto, advenimiento, presencia, venida, ¿no? Y lo contrario a presencia es ausencia. Este término vamos a encontrarlo en el Nuevo Testamento. El término parusía se va a encontrar en el Nuevo Testamento 24 veces. Una vez va a hacer referencia al anticristo, o al hombre de pecado, o al hombre de iniquidad, como menciona 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, y voy a leer: inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Advenimiento. La Reina Valera del 60 lo traduce como advenimiento, este término parusía. 6 veces se refieren siempre a personas. Siempre se refieren a personas, de forma física y visible. Nunca, pero nunca se refiere a una presencia, entre comillas, invisible. Jamás vamos a encontrar que ese término parusía se encuentra relacionado con una presencia invisible. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, ahí voy a ir a los textos, a esos 6 textos donde se menciona parusía. El primero es 1 Corintios 16, 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia. El otro texto, 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 6 y 7, que dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él
había sido consolado en cuanto a vosotros. Habla de la venida, de la parucía de Tito. También en el capítulo 10, versículo 10, dice así, en este mismo 2 de Corintios 10:10 dice, porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciada. Presencia, ahí lo traduce como presencia, parucia como presencia corporal, pero no habla de una presencia invisible. Filipenses capítulo 1, versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y el capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Se dan cuenta, hermanos, la diferenciación que hace tanto de presencia como ausencia? Ahora, hay 17 veces que este término parusia se refiere a la presencia de Jesús. La pregunta que planteo en este segundo argumento es, ¿será la parucía de Jesús visible o invisible? Ahora voy a hablar sobre el tercer argumento. Y el tercer argumento son los textos bíblicos que hablan acerca de la parucía de la venida de Jesús. Voy a ir a Mateo 24, 27. 24, 27. Dice así, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 37, voy a leer ahorita el versículo 37 que dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Otro texto más, 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Que dice así, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, que menciona, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Primera Tesalonicenses 4:15, que menciona, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que menciona, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera del precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Voy a leer a continuación. Capítulo 3,
versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Advenimiento, parusía. Y el paralelo del versículo 12 que también leo, que esto traduce como parusía también, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, la parusía del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. No veo una parusía invisible aquí. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La pregunta en este tercer argumento es, ¿qué muestran los textos acerca de la parusía de Jesús? ¿Visible o invisible? Todos los textos nos muestran algo visible, real, físico. Cuarto argumento, el contexto cultural. Y este es un resumen del contexto cultural acerca de este cuarto argumento de la parusía. En el terreno político, en el mundo grecorromano, indicaba la llegada, la visita oficial de los emperadores como manifestación de su soberanía. Eso es lo que se entendía en el contexto cultural de la época, acerca del término parusía. ¿Qué quiere decir? Y esta es la cuarta pregunta de este cuarto argumento. ¿Presencia o ausencia acerca de la parusía? El quinto argumento, la relación que tiene este término parusía con otros términos griegos que hacen referencia a la segunda venida de Jesús también en la Biblia. Y esta relación lo vamos a encontrar, por ejemplo, en primer lugar en Mateo 24, del 36 al 44, que dice, y leo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la parusía, la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Tanto en el versículo 42 como en el versículo 44, cuando hace referencia a la venida de Jesús, no habla de parusía, habla de erjomai. Ese es el otro término griego que es paralelo a parusía, porque de acuerdo al contexto que hemos leído desde el versículo 36 al versículo 44, está relacionado. Es la misma idea, no son dos segundas venidas, es la única, sola y segunda venida de Jesús. La parusía como el erjomai. Y erjomai es otro término que se refiere a la venida de Jesús también. Versículo 42, versículo 44, que está conectado de la misma manera con desde el versículo 37 y 39 que habla de la venida de Jesús. Es la misma idea, es la misma idea. Es el contexto, el cual acabo de leer, para hacer referencia a un mismo evento. Ahora voy a ver la otra relación de este término parusía con otro término griego que usa también para referirse a la venida de Jesús. Y lo encontramos también acá en Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, haciendo referencia a lo que sucedió en los tiempos de Noé. Pero vamos a ver qué nos dice Lucas, que es el evangelio paralelo a Mateo, que también narra
los mismos acontecimientos, pero desde otro enfoque, y usa otros términos griegos también y otras palabras para referirse a ese mismo evento. Lucas 17, del 26 al 30. Como fue en los días de Noé, dice Lucas, así también será en los días del Hijo del Hombre. No dice venida, dice días. ¿Se dan cuenta, hermanos y amigos? Dice días, no dice venida. Lucas no menciona de venida, dice días. Pero se refiere a lo mismo de lo que Mateo está narrando. Para Lucas lo dice con otras palabras. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La palabra que está en el griego y traducida manifieste para nosotros es apocalipto. Es el paralelo de parusia, porque se refiere al mismo evento. Según de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, que dice así: y vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, Apocalipsis, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, haciendo una referencia a la manifestación, al Apocalipsis de Jesús, que será también visible, evidentemente, porque la Escritura menciona que vendrá en llama de fuego. No es algo escondido, no es algo invisible. Y ese término está relacionado con la parusia que he demostrado hace un momento. Igual en esta misma carta, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 9, hace una referencia al hombre de pecado, inicuo. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo se manifestará, no, será un advenimiento de él, porque dice el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento, ¿ves? Tanto en el versículo 8, cuando habla de manifestarse, habla de su apocalipto de este inicuo. Y en el versículo 9, cuando habla de su advenimiento, habla de su parusia de este inicuo, una presencia real, física y visible de este inicuo, ¿no? Y habla a continuación, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Estoy demostrando tanto su apocalipto como su parusia es real, física y visible de este hombre de pecado, de este inicuo, conforme dice las Escrituras. Vamos a ver a continuación, después en el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero vemos cómo en el versículo 8, el Señor dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay dos términos griegos que usa aquí para referirse al resplandor de su venida. Epifanía, resplandor. Venida, parusia. ¿Se dan cuenta la relación que tiene el término parusia con epifanía, con apocalipto, con erjomai, que hemos visto anteriormente? Y solamente voy a ir a 3 textos porque hay muchísimos textos en la Biblia que menciona el término erjomai para referirse a la venida de Jesús, el cual está relacionado con el término parusia, como lo demostré hace un momento. Mateo 24, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Marcos 13, 26, el evangelio paralelo al mismo acontecimiento, que dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá
en las nubes con gran poder y gloria. Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Otros términos griegos relacionados con parusia lo vamos a encontrar también. No solamente es parusía, erjomai, apocalipto, epifanía, ¿no? También hay otro término griego, bueno, el que hemos visto ya, epifanía, vamos a volverlo a ver en 1 Timoteo 6:14. 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La aparición, epifanía, habla de la aparición. Vamos a ver en Hebreos 9:28, otro término griego que usa y hace referencia a la venida de Jesús. Octomai, 9:28, Hebreos. Y estaba con ellos en Jerusalén. Perdón, Hebreos. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aparecerá, octomai, otro término griego para referirse a la segunda venida de Jesús. Primera de Pedro 5:4, que menciona: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuántos hemos recibido la corona en estos momentos? Nadie, porque aún no ha venido Jesús. Y este término que está traducido aparezca el príncipe de los pastores, es panero, el término griego allí. En Hebreos capítulo 10, versículo 37, hay otro término griego, igualmente en Apocalipsis 2:25. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Es otro término griego que está allí, que es geko, que traduce vendrá, ¿no? El que ha de venir, vendrá. En Apocalipsis 2:25 también este término griego se encuentra. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, menciona. Entonces hemos visto un total de 8 términos griegos para referirse a la segunda venida de Jesús. 8 términos griegos: parusia, erjomai, apocalipto, epifanía, octomai, fanero, geko. La pregunta en este quinto argumento es: ¿son diferentes segundas venidas de Cristo o es la única venida de Jesús? El sexto argumento: la historia. Qué importante saber la historia. Los cristianos que nos antecedieron en el pasado, siglos pasados de historia, porque la iglesia no tiene 100 años de fundación, tiene 2000 años de historia. ¿Qué creían ellos? ¿Qué confesaban ellos acerca de la parusia, de la venida de Jesús? ¿Visible o invisible? A lo largo de la historia de la iglesia, no hay evidencia que parusia se haya concebido como una presencia, entre comillas, invisible. Solo a partir del siglo XIX, donde inician algunos movimientos religiosos, conciben esa idea y lo interpretan así, por lo cual ese tipo de interpretación no concuerdan con ninguna tradición hermenéutica que a lo largo de la historia se ha enseñado o se ha entendido acerca de este término parusia de Jesús. La pregunta es, en este sexto argumento: ¿estoy en común acuerdo con los cristianos de todos los siglos, de todas las épocas, sobre la parusia de Jesús? ¿Sí o no? El séptimo argumento que presentaré es la sana doctrina. Como dije en un inicio, es una doctrina fundamental del cristianismo: creer en la segunda venida de Jesús. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, en el primer siglo,
se encontraba el gnosticismo. Era una corriente filosófica que se encontraba en la sociedad. Y del gnosticismo surge el apolinarismo, el monofisismo, el eutiquianismo y el docetismo, en la que me voy a centrar brevemente. El docetismo también era una corriente filosófica introducida en el cristianismo, en la iglesia primitiva. ¿Qué decía? Jesús solo era una apariencia de ser humano. O sea, Jesús no vino físicamente, realmente, carne y hueso. No, era una apariencia, como un holograma, como lo entendemos hoy. Una ilusión, algo fantasmagórico. No era un ser humano real, físico, tangible y visible. Eso es lo que decía el docetismo dentro del cristianismo. Y justamente Juan, el apóstol, condena esa herejía docetista, porque él dice en su evangelio, Juan capítulo 1, versículo 14, Juan 1, 14 menciona, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se encarnó, la encarnación de Cristo. Él vivió entre nosotros, Él caminó entre nosotros, Él enseñó entre nosotros, murió, resucitó al tercer día, y ascendió a los cielos. Y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Juan también en una de sus cartas menciona también acerca del docetismo, no lo dice directamente, pero menciona y advierte una corriente docetista dentro del cristianismo primitivo. Y en muchos pasajes de sus cartas lo menciona. Voy a mencionar solamente un texto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Y también en segunda carta de Juan, ahí puse primera de Juan, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, también menciona algo parecido. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ya Juan estaba condenando esta herejía docetista. La pregunta última que hago de este séptimo argumento es, ¿crees que la venida o presencia de Cristo será real, física y visible? ¿O crees que la venida o presencia de Cristo no será real, física y visible? La cual, no digo que es igual, la cual es muy parecida a la herejía de los docetistas. Dejo a conciencia y a criterio de cada uno sus respuestas en esta exposición. La gloria sea para Dios. Gracias por su atención. Dios los bendiga.